Buenas tardes, en este video hablaremos de la violencia en Colombia. Bueno, mi nombre es Andrea Vanessa Aracen Bachí, el nombre de mis otros dos compañeros e integrantes del grupo es Carlos Andrés Tovar Valderrama y Paula Juliet Fernández Lizcano, como tal. Bueno, ¿qué fue la violencia en Colombia? Fue un periodo histórico en nuestro país que se dio entre 1925 a 1958. En el cual se presentaron confrontaciones entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que pues obviamente no se había declarado como tal una guerra civil, pero se caracterizó por ser extremadamente violenta, porque hubieron asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres y pues destrucción de propiedad privada y terrorismo. Por la aflicción política, el conflicto pues de la violencia llegó a acentuarse con el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán. Este hecho ocurrió el 9 de abril de 1948. La muerte de este líder activó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo. Bueno, en este periodo varios personajes y grupos de ambos enfrentados, pues los conservadores como los chulavitas y sus primeros miembros del grupo eran originarios de Boyacá, los pájaros eran originarios del Valle del Cauca, las guerrillas de paz se hicieron famosos por sus acciones atroces y los liberales fueron conocidos como los cachiporros, que fueron los que organizaron las guerrillas liberales. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la violencia en Colombia y dice que el hecho de haber tenido en 1938 una tasa de 16.000 habitantes en Colombia, esto hoy se considera elevada y de haber tenido episodios de una alta violencia social, y esa también sugiere que Colombia trae una carga social, y también es que trae una violencia de productos de los múltiples conflictos que se han vivido de hoy en día. Bueno, a mí me correspondió porque Colombia es un país violento. Y bueno, ciertamente Colombia es un país violento porque esto es comparada con muchos vecinos de la región de los americanos o de las Américas, y esta es una de las regiones más considerada violenta del mundo. La pregunta es por qué Colombia debe lograr un cambio cultural profundo. Bueno, iniciando desde las etapas de la primera de la vida, esto para que la violencia deje de ser una forma culturalmente aceptada para solucionar conflictos, solo se puede desarrollar una corte de colombianos solidarios que no sean violentos y que puedan vivir en paz. Bueno, y un ejemplo pues que tengamos nosotros acá de Pitalito es como la noticia que salió de que un señor allá en el barrio El Porvenir le estaba enseñando a su hijo a manejar cuchillos, y pues el bebé era un niño, pues como por decirlo así, porque nomás tenía como 6 añitos, creo. Pues eso fue lo que dijeron en las noticias, porque uno nunca dicen pues la verdad, y eso es un ejemplo de la violencia que ha pasado acá. Bueno, y también podemos decir que Colombia ha sido un país especialmente violento, y lo sigue siendo desde 1830 hasta hoy, porque se ha visto envuelto más de 10 guerras civiles que han dejado más de 400.000 muertos y 80.000 personas desaparecidas, según las cifras oficiales que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Y que es el número más alto que puede haber en Latinoamérica. Liberales y conservadores empezaron una lucha frontal en el campo colombiano que no fue declarada una guerra civil y que dejó cerca de 300.000 muertos, eh, y la migración interna de millones de personas a las grandes ciudades del país. Esta etapa marcó también el inicio de las guerrillas y puso de manifiesto las más tremendas formas de violación de los derechos humanos en el país. Los asesinatos de líderes sociales era el pan de cada día en este tiempo, y eso se presenta de forma dramática en los departamentos del Tolima, Antioquia, los Llanos Orientales y Magdalena Medio. Mm,
Los actores de la guerra son el ELN, las FARC, los restos criminalizados del EPL, las autodefensas y las bandas organizadas de delincuentes. Las Fuerzas Armadas no hacen su propia guerra, sino que se defienden de un Estado que los hostiliza con algunos de sus organismos, los desconoce por otros y muchas veces los emplea equivocadamente para terminar cobrándoles cuentas, al paso que les escatiman los recursos necesarios para una contratación en la cual no toma parte con los apoyos requeridos para orar paralelamente con ellos, con ellas sobre factores y casos de violencia. Al parecer en Colombia hay un hilo conductor asociado a cultura política y violencia, y que en el país nos hemos habituado a resolver los problemas, los conflictos a través de la violencia. Históricamente han sido percibidos como las que se subvierten el orden y en esa medida fueron situadas en ese campo grisáceo en el que limita la subversión con la delincuencia y el tratamiento ha sido adecuado a estas circunstancias. Son grupos focalizados de personas como políticos, bandoleros, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, los que han persistido en acudir a la violencia como medio para satisfacer determinados intereses o en otras ocasiones ante la ausencia de la justicia y la inequidad social. Diversos grupos de ciudadanos deciden acudir a mecanismos por fuera de la institucionalidad para reclamar soluciones a sus problemas.